Hola, soy Rafael Ramos y en este episodio vamos a hablar de alejarse de personas que nos hacen daño como un elemento fundamental del autocuidado emocional. Hoy nos va a tocar un tema, alejarse de personas que nos hacen daño como medida de autocuidado emocional. Y creo que en algún punto todos y todas hemos pasado por este momento en el que nos decimos, no sé si debería alejarme de esta persona, sea tu pareja, o tu primo, o tu prima, o tu amigo, o quien sea. De una u otra forma, estamos siempre como en esa línea de tensión, de preocupación, porque se establece una relación con alguien que nos causa daño. Y esto muchas veces lo leemos mal, lo leemos como un acto egoísta, o lo leemos como un acto difícil, o lo leemos como una posición a la que tal vez nosotros no deberíamos tener derecho a veces ni de cuestionar. Hoy en nuestro episodio vamos a hablar precisamente de este proceso. Vamos a hablar de cuando yo tengo derecho a alejarme de una persona que emocionalmente no me hace bien, que emocionalmente no me ayuda. Quédate conmigo hasta el final y disfruta de este episodio. Cuando hablamos de autocuidado emocional, lo primero que tenemos que plantear es que yo soy como persona el responsable de todo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, de lo que como, de lo que veo, de mis rutinas, de mis horarios, de todo. Soy consciente de ese proceso. Y cuando yo soy consciente de ese proceso, entonces tengo que reconocerme como una persona que tiene derecho a definir cuánto se involucra en una situación o de qué forma y de qué manera nos involucramos con una persona. El autocuidado lo leemos muy bien con respecto a ciclo de sueño, a cortarnos el pelo, a la alimentación, a ducharnos y demás. Y creo que en algún punto todos y todas tenemos claro, por ejemplo, qué es comer sano y qué no es comer sano. Creo que todos podemos darnos cuenta perfectamente de cuando tenemos un ciclo de sueño que resulta reparador o no, o cuando tenemos hábitos que provocan que nuestro estilo de vida pueda verse afectado por diferentes formas. A veces pasa que me quedo durmiendo hasta muy tarde y tengo que levantarme, perdón, me quedo viendo televisión hasta muy tarde y me tengo que levantar muy temprano y bueno, y esto provoca que pase el día cansado. El autocuidado es tomar conciencia de aquellos hábitos y conductas que pueden tener un efecto negativo en mi vida y cómo, por contraste, yo de la misma forma puedo definir cuáles son las soluciones para lograr un mejor equilibrio en este proceso. Cuando estamos hablando de autocuidado emocional, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, uno, de tomar conciencia del impacto de una relación en mi vida y cómo ésta me afecta a múltiples niveles. Y vamos a partir primero de un principio en el que yo me voy a permitir, en alguna medida, tener muy claro de que así como decido qué comer, así como decido qué rutinas tener, yo puedo decidir con qué personas me quiero relacionar. Ahora, vamos con dos grandes ejes. El primer eje, en el autocuidado, también está el autoanálisis, es decir, pensar muy bien si las cosas que me molestan o lo que yo creo que me lastima o lo que yo creo que me hace daño, que viene de otra persona, es el resultado de una posición de mi parte que puede estar teñida, matizada de algunos problemas que hacen que tenga una percepción negativa. Este primer eje de autoanálisis para determinar objetivamente mi autocuidado es fundamental. ¿Y a qué me refiero? Resulta que yo me molesto muy fácilmente con las personas y creo que alguien me hace daño porque siento que no se compromete de la misma manera que yo me estoy comprometiendo, pero resulta que sos una persona muy demandante y entonces desde ahí, desde tus demandas emocionales, podemos hacer una lectura inadecuada de la realidad y esto claramente va a complicar un poco nuestra objetividad y el poder tomar una buena decisión. En este eje de autoanálisis, es decir, pensarme a mí mismo, yo tengo que revisar si hay componentes como el ego,
como el capricho, como heridas emocionales que no he resuelto, como la intransigencia, como procesos psicológicos que están ahí y que de una u otra manera sesgan mi percepción, es decir, me llevan a hacer un análisis equivocado y esto pues definitivamente no produce ningún beneficio y podría estarme equivocando. Entonces, desde el autocuidado, yo tengo derecho a elegir quién está en mi vida y quién no. Pero antes de tomar esa decisión, me voy a este eje de autoanálisis donde me permito hacer una introspección y me permito hacer una revisión objetiva si eso que yo estoy sintiendo realmente vale la pena. Y de pronto te vas a descubrir como una persona difícil y rígida y cuadrada y entonces de pronto vos decís es que la gente no se compromete, pero es que te gusta tener el control o es que la gente a veces no es tan detallista, pero es que tus demandas exceden la racionalidad o las posibilidades reales de la otra persona. Antes de elegir estar o no en una relación, es muy importante que revises esto. Y quiero preguntarte, ¿tu visión es objetiva? ¿Tus datos son objetivos? ¿Tenés una visión objetiva de la realidad? ¿O simplemente opero de forma muy emocional? Como a mí no me gusta, creo que me lastiman, creo que me hacen daño, creo que no funciona. Si esto es así, el autocuidado va hacia revisar tus categorías de pensamiento y hacer una modificación interior. Esto es sumamente importante. En el eje 2, ¿ok? En el autocuidado, partiendo de que ya hice una introspección, de que ya yo revisé y objetivamente me doy cuenta de que hay conductas, formas de ser, formas de actuar con determinada persona con la que tengo una relación, sea de familia, de pareja, de trabajo, de amistad, que me resulta muy complicada. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que estoy con una persona que es explosiva y he optado entonces por callarme para evitar conflictos. Estoy con una persona muy poco solidaria, entonces no puedo contar con esta persona. Me doy cuenta que en esta relación no hay reciprocidad, me doy cuenta que con esta persona no hay una estructura donde funcionamos con simpleza, con equidad, no funciona. Pensemos en aquella persona que de una u otra manera dice quererte muchísimo, que te ama muchísimo, que vos le gustas muchísimo y todo bien, pero esto provoca que no te permita tener espacios personales, se mete con tus redes y cuando nos damos cuenta está cuestionándolo todo, hay celos, hay control, hay explosión, pero esta persona te dice que lo hace desde el amor, que es que tiene mucho amor, que quiere hacerlo todo desde ahí, pero resulta que es un poco inadecuado y esto empieza a hacerte daño porque estar en esta relación ha significado una pérdida de tu libertad, ha significado una pérdida del ejercicio de tu voluntad, ahora te supervisan acciones, te supervisan conducta, te supervisan intereses, te supervisan un montón de cosas. Y desde esta óptica creo que difícilmente nosotros vamos a lograr construir una relación sana, puesto que la otra persona tiene demandas muy complicadas. Ahora pongámosle un poquito más de sal y pimienta a esto. Levantaste la bandera y le estás diciendo a otra persona que percibís control, que percibís celos, que percibís inseguridad, que no te sentís cómodo o cómoda con esta relación y la persona lo que hace es explotar, victimizarse, culpabilizarte, en fin, señalarte y señalarte. No hay crecimiento. No se ha logrado, no está funcionando, no está caminando de la mejor manera. Y en virtud de esto, ante la imposibilidad de reconocer una situación, identificar alternativas de solución y plantear un proceso de reconstrucción que nos permita a ambos movernos con libertad, movernos con simpleza, movernos con serenidad, movernos con tranquilidad, me topo con oposición. Frente a esto, tenemos tres vías. Una, aguantar, pero desde el autocuidado que me permite seleccionar una estructura de bienestar. Aguantar es anularse, aguantar es dejar de ser, aguantar es no funcionar, aguantar es complicarnos la existencia. ¿Vale la pena? ¿A qué costo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Hay un mutuo beneficio o estamos viviendo en un guión de vida de una persona un poco complicada? Dos, frente a esto, resulta que yo empiezo a trabajar y asumo como tarea,
transformarte, terapiarte, aconsejarte, decirte, y es un proceso como muy ansioso y empiezo a simplemente a tratar de que vos cambies y es una lucha, qué cansado, ¿verdad? Es una lucha complicadísima porque estás tratando de cambiar a una persona que no cree tener ningún problema. Acuérdate lo que te acabo de mencionar, porque en el segundo eje de análisis, el primer eje de análisis del autocuidado es la introspección para ver si soy objetivo, y el segundo eje de análisis es revisar los hábitos y conductas de la otra persona que han tenido un impacto negativo. Y cuando yo he hablado de este impacto negativo, resulta que me topo con una persona que no reconoce, que manipula, que explota, que se victimiza, que culpabiliza y que está cerrado o cerrada a la posibilidad de cambio. Entonces, asumir un papel de transformación y de educación emocional no es tu papel, no es tu rol, no es el proyecto de vida que necesitamos. Y desde esa óptica, creo que difícilmente lo vamos a lograr. Es duro, pero es real. No lo vamos a lograr y ese no es tu papel. Y la tercera opción es el autocuidado, después del autoanálisis personal que me lleva a ver si mis categorías son las complicadas. En el segundo eje, hacemos un autoanálisis de mi posición interpersonal y empiezo a percibir que esta relación ha traído beneficios inadecuados y además ya lo propuse y no hay solución. Viene el tercer eje de consideración hacia el autocuidado emocional, que es la libertad interna para poder elegir. Y la libertad interna es aquella que reconoce que si bien es cierto que a mí me encanta la relación, que reconoce que si bien es cierto que esto me parece maravilloso, que si bien es cierto esto me parece encantador y que si bien es cierto yo necesito que las cosas funcionen de la mejor manera y creo que podrían funcionar, no obstante, no cuento ni con tu apoyo, ni con tu sensibilidad, ni cuento con tu apertura, ni cuento con tu conciencia, entonces te dejo en libertad. A veces consciente de que esta persona en algunas de sus dimensiones me encanta, a veces consciente de que hay cosas que me resultan maravillosas, a veces consciente de que podría haber sido mágico, pero asumo coherentemente de que la persona no quiere. Entonces ejerzo mi libertad interna y simplemente me repliego, analizo, me echo un poquitico para atrás, asumo la realidad y lo comunico. No podemos continuar. De esta manera, ejercemos límites, límites que son liberadores, límites que son rescatarme a mí de estas estructuras de aguante o esta necesidad de transformación. E incluso podemos ponerlo en términos muy sencillos. Empiezo a respetar la frecuencia de la otra persona y empiezo a respetar su posición porque yo me permito reconocerme como alguien que no tiene por qué vivir siempre cuesta arriba, que no tiene que vivir en una fricción continua, en una tensión continua, en un proceso de lucha continua que no nos hace crecer y que no genera beneficios. Y desde esta óptica, creo que es profundamente valioso que tomemos conciencia de este proceso. El autocuidado me puede llevar a alejarme de personas que me hacen daño. Sí, repito, después de hacer el autoanálisis, la introspección, porque de pronto soy yo el que tiene que cambiar esa percepción. Pero si luego de hacer esa introspección hago un autoanálisis y luego hago un análisis interpersonal y me doy cuenta que la relación no funciona, me muevo hacia la libertad interna, ese que me dice, mira, no me voy a enfrancar en esta lucha. Sí, lo reconozco. Te corresponde a vos asumirte, te corresponde a vos y te dejo en libertad y punto. De esta manera yo puedo irme queriendo. No necesito odiar, no necesito cargarme de rencor, no necesito llenarme de ira. De esta forma yo me permito irme, aceptando que hay una parte de vos que me encanta, pero estos elementos hacen que la relación no funcione. ¿Por qué? Porque tienen que ver con autenticidad, porque tienen que ver con convicción, porque tienen que ver con estabilidad, con naturalidad, con simpleza, con diálogo constructivo y las cosas no están caminando, no están funcionando, así que te dejo en libertad y te dejo en libertad porque no es lo que yo realmente quiero para mi vida.
Así es como resolvemos. No tenemos que aguantar, no tenemos que asumir roles terapéuticos. Podemos en alguna etapa contribuir y podemos en alguna etapa aportar, incluso acompañar, pero siempre la otra persona tiene que caminar por sí mismo, por sí misma. De lo contrario, no vamos a funcionar. Entonces, si estás en esta encrucijada, hace esta estructura que te estoy proponiendo hoy. El uno, convéncete de que el autocuidado me puede llevar a mí a ejercer mi derecho a alejarme de personas que no me hacen bien. Pero ¿cómo sé si estoy pensando de forma correcta? Les repito, autocuidado implica un autoanálisis para ver si mis categorías son objetivas, son reales. De no ser así, es un trabajo de desarrollo personal y no tengo por qué alejarme de la otra persona. Pero si después me doy cuenta de que mis categorías son objetivas y hago un análisis interpersonal, he propuesto alternativas de solución y he encontrado oposición, número tres, me muevo hacia la libertad interna, esa que me permite reconocer los hechos, me permite reconocer el afecto, pero también me permite reconocer de que estamos caminando sobre una tierra un poco oscura, sobre una tierra un poco difícil y no es lo que yo quiero. Y desde ahí me alejo. Te lo dejo por acá. Ojalá que puedas hacer esta introspección y esta revisión. Nos escuchamos en el próximo episodio.